Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Ante restricciones, el Papa Francisco propone una Navidad más espiritual y menos consumista. Los dos principales símbolos navideños ya lucen en la Biblioteca Apostólica, donde Francisco predicó la audiencia semanal en streaming. El Papa explicó en qué consiste la oración de intercesión. Dijo que pone en sintonía con Dios por pensar en los demás. Il mondo va avanti grazie a questa catena di oranti che intercedono e che sono per lo più sconosciuti, ma non a Dio. A pocos días de la primera Navidad de la pandemia, el Papa habló incluso del valor de las restricciones, que se endurecerán en muchos países. Vorrei esortare tutti a affrettare il passo verso il Natale, quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo. Quest'anno ci attendono restrizioni e disagi, ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe. Non furono rose e fiori. Quante difficoltà hanno avuto, quante preoccupazioni. Eppure la fede, la speranza e l'amore li hanno guidati e sostenuti. Que sea così anche per noi. La propuesta de Francisco es no gastar energías pensando en lo que no se podrá hacer y dedicarlas a buscar qué se puede hacer para ayudar a quienes tenemos cerca. Anche ci aiuti questa difficoltà a purificare un po' il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consumismo, che sia più religioso, più autentico, più vero. Muchos gobiernos en todo el mundo están endureciendo las restricciones. Como en Italia habrá toque de queda desde las 10 de la noche, el Papa ha adelantado la misa de Navidad a las 7:30 de la tarde. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Día de los Derechos Humanos, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva. Cada 10 de diciembre se conmemora la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año, la ONU ha recomendado que el Día de los Derechos Humanos esté relacionado con la pandemia del COVID-19 y se centre en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurando que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. La crisis del COVID-19 ha mostrado y profundizado la vulnerabilidad económica y social de nuestros países y la necesidad de seguir trabajando en la protección de los derechos humanos. En El Salvador, junto con la pandemia, han incrementado las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública. Durante la larga cuarentena se realizaron detenciones ilegales y arbitrarias por parte de la PNC y la Fuerza Armada, violando el derecho a la libertad y poniendo en riesgo la vida de miles de personas que fueron confinadas en los centros de contención. Las autoridades de salud no se preocuparon de proteger debidamente la vida del personal sanitario de primera línea, elevando el riesgo de contagio y los niveles de mortalidad de este grupo de profesionales que entregaron su vida salvando la de muchas otras personas. También se vulneraron el derecho de poder retornar al país de miles de salvadoreños y salvadoreñas que estaban varados en el exterior. Las limitaciones para acceder al agua potable, la violación del derecho al trabajo y a ganarse el propio sustento, las situaciones de hambruna en muchas familias son también evidencia de que los derechos económicos y sociales no rigen en nuestro país. En todos estos casos se vulneraron los derechos humanos de compatriotas nuestros. La COVID-19 y las medidas que los gobiernos han tomado han tenido como consecuencia profundizar más la pobreza y la desigualdad, por lo que el mensaje de las Naciones Unidas es muy importante y supone un gran reto para que la reconstrucción de El Salvador se haga desde la base de los derechos humanos. Por ello, hacemos nuestro su llamado
a que solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, a la exclusión y la discriminación, y de esta manera garantizar una plena recuperación y reconstrucción de un mundo mejor, más solidario, resiliente, justo y sostenible. El pesebre del Vaticano no deja indiferente y desata una ola de reacciones encontradas. El pesebre de la Plaza de San Pedro de este año no es el clásico y, de hecho, entre algunos visitantes ha suscitado cierta perplejidad. Sembra una cosa un po'... Parece algo un poco frío. Yo habría preferido un pesebre más tradicional. Este me parece un poco frío. En este clima de virus donde no nos podemos abrazar ni tocar, quizás un pesebre tradicional habría ayudado también a afrontar esta situación y a vivir mejor la Navidad. Pero hay quien aprecia que de vez en cuando se cambie de estilo. Secondo me è molto moderna, un po'. Para mí el pesebre es muy moderno, un poco particular, pero me gusta. Un pesebre molto originale. Es un pesebre un poco particular. Está lejos de los gustos a los que estamos acostumbrados, pero mirándolo bien, tiene su belleza. A otros gusta que incluya elementos modernos entre los personajes, como este astronauta. E uno che viene dallo spazio dice ma che c'è? Y hay uno que viene del espacio, y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver? Pero luego piensas, claro, en el fondo es el mensaje de que Jesús llega a todas partes. La figura del astronauta no es una casualidad. Las piezas de este pesebre tienen más de 50 años. Fueron realizadas entre los años 60 y 70 y coincidió con la llegada del hombre a la luna. Sus autores eran alumnos de una escuela de arte de Teramo, Italia, y quisieron incluir cuestiones de actualidad para recordar que Jesús nació para personas de todas las épocas. Cada año el pesebre del Vaticano viene acompañado de la historia de su localidad de procedencia. La localidad de Teramo es famosa por su cerámica, que es difícil de moldear, y por eso las figuras tienen este estilo característico. Que este pesebre se pueda ver en San Pedro es para ellos todo un orgullo, sobre todo porque se trata de una comunidad duramente golpeada por dos terremotos, uno en 2009 y otro en 2017. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, tenemos la pregunta de Juan a través de sus discípulos a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y después de Jesús mostrar las señales del reino, le dice que vayan y le cuenten a Juan lo que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan sanados, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Estamos en el Adviento, hermoso tiempo de esperanza. La esperanza de ver al Mesías, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y por eso cada enfermo que se acerca a Jesús se acerca con esperanza. Cada enfermo que mira a Jesús lo mira con esperanza. Cada enfermo que se abraza a Jesús lo abraza con esperanza. Así es. La pregunta sería, ¿cómo nos acercamos nosotros a Jesús? ¿Qué enfermedad le queremos entregar a Él? ¿Qué problema, qué necesidad, qué incertidumbre le queremos entregar a Él? Y si lo hacemos con esperanza, con toda seguridad, se nos concederá todo aquello que tú y yo le pidamos. Recordemos de que ahora nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Esa venida majestuosa, llena de gloria y majestad, en la cual vendrá a llevar consigo todos aquellos discípulos suyos que han sido fiel a su evangelio, a su doctrina. Nosotros esperamos al Mesías, pero en su segunda venida.
Señor, danos la gracia de la esperanza. Que así sea. La seguridad digital en Estados Unidos ha sido comprometida. Aproximadamente 9 meses estuvo expuesta una cantidad de información incalculable a piratas cibernéticos que se infiltraron en los departamentos estadounidenses de Seguridad Nacional, de Estado y el Tesoro, entre otros. El vector de entrada se identificó como un programa de monitoreo digital. Este software de monitoreo básicamente era un código que se usaba para hacer soporte, para monitorear computadoras, y esto está siendo manejado por una tercera parte. Lo que hicieron aparentemente estos actores que se dice que provienen de Rusia, ellos infiltraron el proveedor, y una vez que tú infiltras el proveedor, tú puedes cambiar, que eso es también lo que se dice, cambiaron el software, implantaron código maligno. Rod Soto, experto en seguridad digital, dijo a La Voz de América que una vez infiltrados a través del proveedor, los piratas pudieron apropiarse de información sensible en un ataque desarrollado por aproximadamente 9 meses. El nivel de complejidad de la agresión pudo ser tan elevado que programas antivirus no pudieron detectarlo. Pudieron ver todo, correos, archivos, comunicaciones, usuarios, servidores. Prácticamente ilimitado el acceso que tuvieron. Es muy grave lo que ocurrió, y esto es algo que en este momento se está investigando. SolarWinds es el proveedor de servicios de administración de redes que fue manipulado por intereses de espionaje y que afectó a unos 18,000 clientes, entre ellos el Pentágono y la Casa Blanca. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estos son los resultados de las encuestas UDOP de la UCA en El Salvador sobre las próximas elecciones electorales del 2021. En las instalaciones del Auditorio Segundo Montes de la UCA se presentaron los resultados de la encuesta del UDOP titulada La población salvadoreña frente a las elecciones municipales, legislativas y el Parlamento 2021. En esta ocasión, el sondeo exploró 4 temáticas que fueron detalladas por Laura Andrade, directora del UDOP. La primera fue la opinión de la población con respecto al proceso electoral. La segunda, la percepción de la ciudadanía hacia los partidos políticos. La tercera, la preferencia de voto a nivel municipal. Y la última, las preferencias respecto a la Asamblea Legislativa. El padre Andreu Oliva, rector de la universidad, en su análisis expuso que frente a estos resultados queda en evidencia que se ha minado la confianza hacia los partidos políticos. Lo que vemos también es que se ha minado la confianza en los partidos políticos más antiguos y que hay una mayor confianza en los nuevos partidos políticos, en los más recientes. Especialmente se confía más en aquellos partidos que se han mostrado cercanos al presidente de la República actual. También la confianza hacia los partidos políticos está muy relacionada con la percepción de corrupción que tienen los partidos políticos. Por su parte, el vicerrector de Proyección Social, Omar Serrano, enlistó 3 razones que la población brindó para los resultados de esta encuesta. 3 razones que en la encuesta la gente le atribuye, ¿verdad? La primera razón, son comunes las 3 razones, aunque cambia el orden según el partido. La primera razón es porque hay una percepción de que son partidos corruptos, ya lo dije. La segunda es porque han gobernado mal. Y la tercera, que tiene que ver con la primera, es que han mentido, son deshonestos, dice la gente.
¿verdad? La población ha venido insistiendo en esto desde hace años y nuestras encuestas lo han dicho de muchas maneras. Cabe mencionar que para esta encuesta se realizaron 3 tipos de muestras a la población salvadoreña. El gobierno de El Salvador está a punto de cerrar trato con Pfizer para obtener la vacuna de COVID-19 para su población. El titular de Hacienda confirmó que el Ejecutivo afina detalles para adquirir la vacuna de COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, que ya utiliza el Reino Unido y los Estados Unidos para inmunizar a su población. Alejandro Zelaya también informó que ya pagó un anticipo de $5 millones a AstraZeneca para la adquisición de 2 millones de dosis de su vacuna. Estamos esperando también cerrar con Pfizer. De hecho, este día el viceministro tiene que hacer un par de operaciones para cerrar con Pfizer. Son 4 casas farmacéuticas con las que está tratando el gobierno de la República. Evidentemente yo no soy el ministro de Salud, pues no puedo dar mayores detalles sobre eso. A mí me corresponde el financiamiento. Zelaya estimó que una inversión de $60 millones permitiría vacunar al 40% de la población, por lo que pidió a los diputados aprobar un préstamo de $50 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, y orientado a reforzar el combate contra el coronavirus. Son entre 15 y 25 millones los que podríamos usar de este crédito para la parte de vacunas. ¿Por eso se pagaría total? No. De hecho con alrededor de 60 millones vos vacunás creo que cerca de un 40% de la población. Entonces, pero nosotros queremos alcanzar al mayor número posible. El ministro de Hacienda dijo que el plan de vacunación costaría entre 80 y 100 millones de dólares y estos fondos estarían integrados en el presupuesto 2021. Creemos que el programa de vacunas pueden dar entre 80 y 100 millones, tal vez una cifra preliminar, pero hay que recordar que todavía hay precios que se están definiendo, pues la vacuna no está totalmente certificada en este momento, es un año atípico. Alejandro Zelaya también urgió aprobar el presupuesto para el próximo año para financiar las operaciones del Hospital El Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Comenzamos por los números. Tal como dice el Ministerio de Sanidad, han fallecido durante toda la pandemia un total de 36.754 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 77 personas, más que ayer. Por otra parte, se está reproduciendo este virus en algunas ciudades o lugares del Perú. Por ejemplo, en Loreto. En Loreto, durante los últimos 2 meses, solamente ingresaban a diario contagiados 2 personas, 3 personas, y estos días están ingresando 15 personas. Quiere decir que no podemos bajar la guardia. Las tormentas están produciendo bastante daño, sobre todo por la sierra. Hay lugares donde los camiones no pueden pasar y hay lugares donde ha habido inundaciones, como en Pucallpa y en otros lugares, de tormentas y granizada, las dos cosas a la vez. En Cusco se ha cerrado nuevamente la visita a la ciudadela de Machu Picchu. Llevaba mes y medio abierta, después de muchos meses cerrada, pero por la protesta de los pobladores contra la vía férrea, contra el transporte férreo, que lo consideran muy caro y poco frecuente, el Ministerio de Cultura ha decidido por ahora cerrarlo nuevamente. Es una pena porque es un lugar especial de cultura y de ingresos también económicos. Hoy comienzan los vuelos comerciales hacia Europa, a la Madrid, Barcelona, Londres, París y Ámsterdam. Una muy buena noticia para el intercambio comercial y para turismo y otros
otros deberes y derechos. El eclipse de sol de ayer pues fue total en el sur, en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Perú, la parte del sur en gran parte, pero lo demás ha sido muy parcial. Sabemos que el total solamente se dio pues así 2 minutos intensos donde el día se convirtió en noche, y el próximo eclipse solar será en el año 2048. Estamos invitando nuevamente desde la Iglesia a colaborar. Navidad es compartir, en la sede de Cáritas en Girón Chancay 282. Y para todos, el lema de otros años: descongele usted su pavo, pero más su corazón. Que Dios bendiga a todos. Reportó desde Lima el Padre Manuel Rodríguez. La UCA en El Salvador nos presenta la siguiente cápsula electoral titulada Democracia. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o autoridad. Es decir, la democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada, y tome en sus manos la capacidad de decidir. Literalmente, democracia significa el gobierno del pueblo. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la cual existe participación popular y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar de manera directa o indirecta a los gobernantes que los representan. ¿Y quiénes son los ciudadanos? La Constitución de la República de El Salvador dice en su artículo 71 que son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años, y en el artículo 72 se refiere a los derechos políticos del ciudadano, por ejemplo, ejercer el sufragio de manera libre, asociarse a partidos políticos, optar a cargos públicos. La democracia se caracteriza por valores y principios como la igualdad y libertad, los derechos humanos y la participación política, es decir, los intereses de la sociedad para el pleno goce de libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Entre los principales tipos de democracia se destacan la democracia directa o pura, que es un gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. También está la democracia indirecta o representativa, que es cuando los ciudadanos, mediante el voto, delegan en un grupo de personas la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas en nombre de un colectivo. Infórmate y participa. Hoy, 16 de diciembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Adelaida. Conozcamos su historia. Apenas contaba 20 años y ya era viuda, con una hija pequeña, y llevaba varios meses confinada en una mazmorra del castillo de Lago Garda. Pero a pesar de ello, Adelaida continuaba resistiendo el asedio de Berengario II, que había envenenado a su esposo, el rey Lotario, y le exigía que se casara con su hijo para legitimar su usurpación. Con el fin de quebrar su voluntad, le quitó todos los privilegios. La vistió de harapos, la mantuvo a pan y agua y permitió que fuera maltratada físicamente por sus esbirros. No obstante, la digna reina Adelaida permanecía en silencio, trataba con dulzura a los carceleros, oraba todo el tiempo y puso en manos de Dios su suerte, que en efecto cambió, la noche del 20 de agosto del 951, en la que su director espiritual, el padre Martín, al amparo de la oscuridad, abrió la puerta del calabozo y, ayudado por 2 guardias fieles a la señora, se escabulló con ella por un pasadizo, al final del cual había una ventana previamente abierta, de la que ya colgaba una fuerte cuerda. Ambos se deslizaron por ella hasta la orilla del lago y allí los aguardaba una barca que los dejó a salvo en la otra orilla,
y en los caballos apostados entre la arboleda emprendieron al galope hacia el castillo de Canosa y cabalgaron ininterrumpidamente. Y en varias oportunidades se cruzaron en el camino con patrullas de soldados que los buscaban, pero nadie los vio y milagrosamente llegaron a su destino sin contratiempos. Adelaida de Borgoña, nacida entre el 928 y el 930, fue prometida por su padre el rey Rodolfo II de Borgoña a Lotario, hijo de Hugo de Provenza, cuando apenas contaba 2 años, y recibió educación de reina, pero con notable énfasis en su formación cristiana, la cual reflejó al contraer nupcias con 15 años cumplidos, y de esa unión nació una hija llamada Emma, que luego fue reina de Francia, a la que tuvo que resguardar de la ambición de Berengario II, que envenenó a su marido, el rey de Italia, y se tomó el poder, y luego la encerró en una cárcel, como ya contamos. Tras la fuga milagrosa, se refugió en el castillo de Canosa, que fue sitiado por el usurpador, y la reina viuda Adelaida le pidió protección a Otón, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien acudió en su auxilio. Derrotó a Berengario y, prendado de su hermosura, discreción y nobleza, se casó con ella a finales del año 951. El fuerte e impredecible carácter del soberano fue suavizado por la dulce emperatriz Adelaida, que, algo inusual para la época, era su mejor consejera y por eso viajaba con ella en sus campañas militares, y por donde pasaba, con el respaldo de su esposo, fundaba monasterios e iglesias, llevaba consigo misioneros a los que dejaba en territorio sin catequizar, pero cuando vino la seguidilla de 5 hijos, 3 de ellos murieron niños, se quedó en palacio y repartía su tiempo entre los asuntos de Estado, sus retoños, la esmerada atención a los pobres y desamparados, a quienes atendía personalmente, les repartía vestidos, alimentos, y en los hospitales que edificaba asistía personalmente a los enfermos. Cuando el emperador Otón murió en el 873, el hijo de ambos, Otón II, subió al trono, pero su esposa, Estefana, una princesa bizantina malcriada y prepotente, lo envenenó contra su madre, a la que trató indignamente y luego expulsó de la corte. La reina Adelaida, sin protestar, con una humildad proverbial, se refugió en la oración y voluntariamente se recluyó en un castillo al que prácticamente convirtió en monasterio. Pero San Odilon, su confesor, que era el abad de Cluny, recriminó al rey, quien arrepentido le pidió perdón y le restituyó sus privilegios. Pero ella se mantuvo alejada de las intrigas de su malvada nuera, quien arreció sus ataques cuando su suegra, o contra su suegra mejor, cuando murió Otón II, y Teofana asumió la regencia y le hizo la vida imposible, pero ella también falleció. Y falleció en el 991, y de nuevo la reina Adelaida se vio en el centro del poder, gobernando en nombre de su nieto Otón III, quien apenas tenía 10 años, y con las manos libres, Santa Adelaida administró sabiamente el Sacro Imperio Romano Germánico, con mano firme, pero con generosidad ilimitada. Así proveyó y defendió a los pobres, fomentó las misiones, abrió iglesias y monasterios en todos sus dominios, construyó hospitales, protegió e hizo respetar el papado, se convirtió en el árbitro natural de los conflictos que sostenían los reinos europeos, saneó las finanzas del imperio que bajo su égida vivió una época de prosperidad y paz nunca vistas. Cuando su nieto alcanzó la mayoría de edad, le entregó el cetro y se retiró a un monasterio que había construido en la ciudad de Seltz, en donde pasó sus últimos años en estricto retiro, meditación, ayuno, oración permanente, y allí murió en santa paz el 16 de diciembre del año 999 y fue canonizada por el Papa Urbano II en el año 1097. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Adelaida que nos enseñe a no dejarnos abatir por las vicisitudes ni a envanecernos cuando la fortuna esté de nuestro lado, porque todo es de Dios y vuelve a Dios. A continuación tenemos el placer de presentarles el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. El 16 de marzo de 1980, Monseñor Romero decía en su homilía: nada me importa tanto como la vida humana. Y así es. En medio de tanta guerra y violencia feroz que vivía el país, Monseñor Romero levantaba su voz y decía: paz, alto,
Deténganse. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa y cada uno tiene derecho a vivir dignamente, a vivir en libertad, a vivir en justicia, a vivir en paz. Monseñor Romero amaba tanto la vida. Gracias, Monseñor. Y para el final de nuestro noticiero les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención de diciembre, que es una vida de oración. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración. La oración es la llave para que podamos entrar en un diálogo con el Padre. Cada vez que leemos un pequeño pasaje del Evangelio, escuchamos a Jesús que nos habla. Conversamos con Jesús. Escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la palabra de Dios y de una vida de oración. In silenzio tutti. Ognuno prega col cuore. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.